hermanos, Dios les bendiga. Que la verdad que hermoso se ve de acá, se ve diferente. Entiendo a los levitas, a los que cantan, el gozo que sienten estar acá en este lado. Ahora este día vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a recibirla de parte de Él. No importa quién está aquí parado, ese no es el importante. El que se para aquí no es el importante. De donde viene la palabra, eso es lo importante. La palabra viene de parte de Dios y eso es lo único que nos tiene que interesar a nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a darle inicio. La palabra de este día, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas 17:11. Y lo vamos a leer hasta el 19. Vamos a gozarnos recibiendo esta palabra hoy en día. Necesitamos recibir palabra de Dios, porque la verdad ya hemos estado mucho tiempo encerrados y ahora vamos a ser libres con la palabra de Dios. Y lo leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. Hay una gran pregunta: los cuales se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, esa es una palabra que debemos repetir mucho: cuando Él los vio, porque fue Jesús el que los vio, no fue cualquier otra persona. No estamos hablando de cualquier otra persona en el mundo, estamos hablando de Jesús en ese tiempo. Cuando Jesús los vio, dice la palabra, cuando Jesús los vio, alzaron su voz diciendo, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No dice fueron limpios, dice fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, esta hora te pedimos, oh Jehová de los cielos, que todo lo que se diga acá venga de parte tuya. Señor, bendice a cada uno de los que hoy están acá, Señor, porque han tomado el tiempo para venir a tu casa a glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. Hoy este día, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como podemos darnos cuenta, hubo una sanación más de parte de Jesús hacia el pueblo. El tema de hoy va a ser: no nos olvidemos de quién es Dios, por qué es Dios y para qué es nuestro Dios. No nos olvidemos de quién es Dios, por qué es Dios y por qué es nuestro Dios. Vamos a empezar dándonos cuenta que venía Jesús. Dice, Él iba camino a Jerusalén, pero pasó entre Samaria y Galilea. Y Él podía pasar sin meterse a ningún lugar, nada más pasar por entre medio de ahí sin detenerse. Pero dice que entró a una aldea, porque Jesús
cuando Él caminó y dio un paso en ese tiempo, Él todo lo hacía con una sola razón: que el nombre de Dios fuese glorificado. Nos llamamos nosotros imitadores de Jesús. Entonces, por lo tanto, tenemos lo mismo que hacer nosotros como lo hizo Jesús. Cada paso que demos, debemos glorificar el nombre de Dios, porque eso es lo que Jesús vino a esta tierra. Nos vino a salvar, pero en esa bendita salvación que nos dio a todos, el nombre de Dios fue glorificado. El nombre de Dios fue glorificado. Eso es lo que Jesús vino a hacer acá a esta tierra. Y por gracia recibimos esa bendición nosotros. Por gracia. Porque no lo merecíamos, dice la palabra de Dios, pero aún no siendo merecedores, el Rey de misericordia nos entregó eso a nosotros en nuestras manos. En este día voy a tocar nada más 3 puntos. No voy a alargar tanto la prédica. Vamos a empezar con la misericordia. Vamos a empezar explicando qué es la misericordia. Dice, se destaca porque es una actitud de parte de Dios hacia el hombre. Se destaca porque es una actitud de parte de Dios hacia el hombre. Es algo que viene de parte de Dios hacia nosotros. Porque dicen, no, aquel puede tener misericordia, el otro puede tener misericordia. No, perdónenme, pero la misericordia no existe si no existe Dios en nuestro corazón. Hasta entonces podemos llamarle misericordia. Porque una persona que no tiene a Dios y le perdona algo a alguien, lo hace por 2 cosas: por lástima o porque los demás lo ven a él. Y Dios nunca hizo eso, nunca nos vio con lástima. Siempre su mirada fue con amor. Entonces su misericordia siempre es con amor. Hay una diferencia entre la misericordia de Dios y la misericordia del hombre. Pero cuando tenemos a Dios, esa misericordia se ve reflejada en lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que debemos de entender de parte de Dios, que podemos tener a Dios en nuestro corazón y dar esa misericordia hacia los demás, para que los que están alrededor de nosotros logren ver lo que Dios ha hecho y es con nosotros. Dios no solo nos vino a entregar una salvación, nos vino a entregar un camino al cual debemos seguir. ¿Por qué? Porque en ese trayecto vamos a ser limpiados de todo lo que en realidad a nosotros nos estorba en nuestro corazón. Anteriormente hubieron 2 prédicas. Una fue que sacar aquellas raíces de amargura, aquello que nos estorbaba en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios paso a paso sin darnos cuenta? Primero dice, saquemos esas raíces de amargura de nuestro corazón. De ahí se acerca otro mensaje diciendo que cuidáramos y guardáramos nuestro corazón. Lo que tenemos que trabajar siempre es nuestro corazón, pero el corazón espiritual, el que Dios quiere limpiar. Porque este corazón es carne, como lo dijo el pastor en esa prédica. Este es carne, este va a desaparecer. Pero ese corazón espiritual se va a presentar con Dios frente a Él y va a tener que entregarle respuestas acerca de lo que hizo en esta tierra. Cada uno de los que estamos aquí tenemos lo mismo que hacer. Cada uno de los que estamos aquí tenemos lo mismo que caminar como caminó Jesús. A veces decimos que es difícil, pero en la vida con Cristo, escuchen, en la vida con Cristo nada es imposible. Porque para Él dice nada, absolutamente nada es imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Desde aquel tiempo hasta ahora, nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y le amemos o no le amemos, Él no dejará de ser Dios. Sigamos. Abramos nuestras Biblias en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cuando Dios habla de que debemos acercarnos, dice que nos acerquemos a Él. Cuando empieza el tercer versículo, dice que aquellos hombres se acercaron a Jesús. Aquellos 10 leprosos. Dice que se acercaron a Jesús. Jesús entró ahí, pero Jesús estaba esperando a esos 10 leprosos, como nos espera a nosotros cada vez que salimos, cada vez que entramos a la iglesia. De la misma manera, aquí y en nuestra casa, en nuestros trabajos, donde quiera que andemos, ahí está Jesús esperándonos. Esperándonos para que tengamos un cambio en nuestra vida. Ese cambio se tiene que notar en nuestro trabajo. Porque en nuestro trabajo Dios nos puso para algo. Y hasta que ese algo no se cumpla, no nos podemos ir de nuestro trabajo. En esta iglesia Dios nos puso a todos para algo. Por eso, hermanos, cuando inviten a algunos de los que estamos acá, o a todos los que estamos acá, a servir a Dios, levantemos nuestras manos y digamos amén. Para cuando Cristo venga, diga que tú fuiste un siervo, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Fiel, fiel, fiel. Eso es lo que todos queremos escuchar de parte de Dios. Que fuimos siervos fieles, por lo tanto somos merecedores ¿de qué? ¿De qué somos merecedores, por lo tanto? De esa bendita corona de vida que un día será entregada a nosotros. Hasta entonces, hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que seguir caminando de la misma manera. Porque nuestra carrera no se acaba ahorita, ni mañana, ni pasado, ni cuando nosotros queremos. Esta pandemia, cuando se acercó, nos hizo ver a muchos que la venida de Cristo estaba cerca. Pero no nos hizo ver a muchos que en realidad teníamos que prepararnos para la venida de Cristo, porque la venida de Cristo está cerca. Y eso quiere decir que debemos de vivir más preparados y conectados con Dios. A muchos nos quitó. A muchos nos quitó aquella fortaleza que traíamos. ¿Tuvimos miedo? Sí tuvimos miedo. Yo levanto mi mano por ello. Sí tuve miedo. Pero de acuerdo iba pasando, iba viendo que en realidad, ¿dónde están los cristianos que gritaban, Dios lo puede todo? Dios lo sabe todo. Enfermedad, para Dios no existe. Prueba, para Dios no es imposible. Cualquier circunstancia y en cualquier prueba que estemos pasando, para Dios no es imposible. Y entonces, ¿por qué nosotros, tan pequeños, le quitamos el poder que tiene el Dios al cual servimos? Y me sentí mal. Sentí que no había hecho mi trabajo. Sentí que debía caminar y levantarme y decir, Señor, de veras que hice muy poco cuando debía hacer más. De veras que me escondí cuando debí salir. De veras que tuve miedo cuando debí tener valor, porque te tenía a ti. Y te tengo a ti. Y te tendré a ti. Mientras yo lo decida, estarás acá conmigo, porque Él es el Rey de Reyes. Y hasta que ese miedo no se vaya, la iglesia no podrá caminar como debería caminar. No lo digo yo, lo dice su palabra. No lo estoy hablando yo porque yo lo pienso, sino porque su palabra lo dice. Dice, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, confiad. Esa palabra se nos olvidó, confiar. Confiábamos en lo que podíamos guardar dentro de nuestras casas, en las medicinas que podíamos acercar, en todo lo que nos podríamos preparar. Pero a Dios, ¿dónde lo pusimos en esos momentos? Pero aquel Dios misericordioso nos estaba viendo y estaba ahí al lado de nosotros. Y tal vez Él, en su corazón, nos miraba y decía, ¿dónde están mis hijos que gritaban, Señor, yo por ti todo? Como decía la canción, con ti todo lo puedo. Las cadenas se rompen. Y nosotros, mientras Él rompía las cadenas, nosotros nos volvíamos a poner esas mismas cadenas, teniendo miedo. Y no estoy señalando a nadie, por eso me incluí dentro de ello, porque yo lo tuve. Cuando se me abrieron las puertas acá, yo le dije, Señor, voy a empezar a ser diferente, voy a empezar a servirte. No porque yo lo he decidido, sino porque tú lo has puesto. Porque en tus manos ha estado el que yo esté acá. Y en tus manos estará el que estemos, todos los que estamos acá, y los que hacen falta y los que van a venir. Porque van a venir muchos. Vendrán muchos. Se llenará la congregación.
Tal vez estaremos más juntos, pero no nos damos cuenta que al lado de nosotros estará el Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo de Dios esté acá adentro, ¿qué podrá entrar y qué podrá hacernos? Dirán, el hermano confía mucho en Dios, pero la enfermedad está. Sí, la enfermedad está. No he dicho que no esté. Pero está el Dios verdadero al cual yo sirvo. Y ese Dios cual yo sirvo, ese mismo Dios me va a librar de eso. Y como dijeron los 3 hebreos, ¿y si no nos libra qué? ¿Y si no nos libra qué? La verdad, la vida acá en la tierra no es un dulce. Y la vida en los cielos es lo que todos queremos. El día que le dejemos de tener miedo a la muerte, ese día vamos a ser cristianos, de los cuales Dios dice, ¿ves a mi hijo? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Como lo dijo con Job, cuando Job pasó por aquellas pruebas. Muchos dirán, no nos comparemos con Job. Sí, Job tuvo una prueba demasiado grande, perdió todo y siguió de pie. Se enfermó y siguió de pie. Estuvo a punto de morir. Dice, vivía en un rincón después de vivir en un palacio. Vivía en lo peor después de haber vivido en un palacio, ser reconocido por todos. Cuando todos lo apuntaron con el dedo, que él estaba recibiendo un castigo por algo que había hecho. Hasta sus mejores amigos, dice la Biblia. Entonces no importa lo que piensen los demás afuera, importa lo que Dios piense de nosotros. Hasta entonces nosotros vamos a decir, soy cristiano y soy cristiano porque tengo mi fe puesta en Cristo. La misericordia es algo que en realidad viene de parte de Dios. Es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Por tanto, como es un atributo de Dios, no lo podemos tener nosotros mientras no tengamos a Dios. La misericordia de parte de Dios es la que hizo que esos 10 leprosos obtuvieran lo que pidieron. ¿Qué hicieron ellos? Podían ser linchados en ese tiempo, ¿sabían? Porque un leproso no debía de acercarse a absolutamente nadie. Un leproso cuando caminaba en las calles debía de gritar, soy leproso. Y las personas lo rechazaban. Pero aquellos 10 hombres decidieron tomar la decisión para enfrentarse a lo que fuera. De todos modos iban a morir. Entonces, ¿qué tanto les costaba acercarse a aquel que los iba a sanar? Por misericordia. Por misericordia fueron sanados. Pero entre aquellos 10, dice, se regresó uno. Solo uno. Solo uno de ellos tuvo algo, que es el punto número 2 que quiero tocar, el agradecimiento. Hoy este día estamos acá. ¿Cuántos nos hemos parado y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy este día estoy respirando este aire por ti. Hoy este día he empezado porque tú has hecho que ese sol que está allá arriba alumbre mi rostro. Y lo has hecho para mí y para mis hermanos y para las personas que están afuera, porque Dios creó el sol para nosotros, porque Dios creó la tierra y todo lo que en ella había, dice, para que fuera dominada por el hombre. Pero el hombre no quiso. Entonces ahora la Biblia nos habla que Dios nos está dando su gracia, su poder en nosotros, como lo tuvo Pedro, que dice con su sombra. Solamente con su sombra, dice, se sanaban los enfermos. Pero dice que no fue la sombra, ni tampoco Pedro, sino el Espíritu Santo de Dios que estaba en Pedro. Entonces ese mismo Espíritu Santo de Dios puede estar en cada uno de nosotros. Y no necesitamos a veces tocar a un enfermo, porque solo con la presencia de Dios. ¿De dónde se quedaron? ¿De dónde? ¿Qué tan lejos estarían los leprosos? Que gritaban, dice. Y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿De dónde tenemos nosotros que gritar para tener misericordia de Él? ¿De dónde? ¿De dónde tenemos que gritar? Del corazón.
del corazón, ese corazón que Dios quiere preparar para cada uno de nosotros, del corazón, porque aquel hombre lo hizo con toda su corazón y con toda su fuerza y le dijo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque he escuchado que tú sanas, porque no lo conocían. Pero la hermosura de aquel hombre, de aquel Salvador, de aquel Dios vuelto carne, Jesús, se veía. Si mis ojos hubiesen visto toda esa gloria, hubiese estado agradecido. Como aquel hombre que esperaba ansiosamente ver a aquel niño que naciese, aquel niño que iba a libertar, no con espadas, sino con un sacrificio de sangre, porque había que limpiar nuestros pecados. Había que quitar aquello que en realidad habíamos hecho. Habíamos transgredido la voluntad de Dios. Habíamos pecado en contra del Dios verdadero. Y ese Dios verdadero vino y se entregó por nosotros. Y no le importó quién era yo, y no le importó ni me juzgó. Y no le importa quién es cada uno de ustedes, y tampoco los juzga. Él se acerca, y nosotros sí juzgamos, y sí señalamos, cuando Dios no nos señala, y tampoco nos juzga. Debemos estar dispuestos y comprender que en realidad hoy tenemos a un Dios misericordioso, al cual debemos agradecer, porque ese Dios de misericordia está con nosotros acá. Muchos de los que estamos acá no nos hemos infectado. Yo doy gracias por ello. Pero muchos de los que están acá también sí han pasado por ese proceso. Y también debemos de dar gracias por ello. Porque si no damos gracias por ello, entonces no somos agradecidos. Porque hasta que el sol deje de salir y la tierra deje de girar y todo lo que está aquí deje de seguir, hasta entonces nosotros debemos seguir esperando en Dios. Hasta entonces debemos seguir esperando en Dios. Hasta entonces debemos de seguir esperando en Dios. Porque somos cristianos, hermanos. Esperamos y vivimos para Cristo. Esperamos y vivimos para Cristo porque somos cristianos. Eso es lo que nosotros somos. A veces se nos olvida. Pero a veces cuando estamos acá y escuchamos palabra de Dios es cuando volvemos a recordar en realidad lo que somos. Los cristianos a veces tenemos que tomar sacrificios grandes y ir contra la marea. Y después de haber cruzado esa marea, no es porque nosotros lo hayamos hecho con nuestra fuerza, sino porque el Santo Espíritu de Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de haber hecho eso. Por lo tanto, debemos de darle gracias. Debemos de decir: gracias, Señor, porque hoy estoy aquí. Podría no haber estado. Señor, cuando yo estuve en aquel rincón, llorando tal vez, preocupado porque ya sea que tenía el virus o ya sea que no lo tenía. Cuando estuve ahí, tú estuviste ahí conmigo. Y la única fuerza y la única fortaleza que tuve fue de parte tuya. Y ahora, si tenemos a ese Dios que nos dio esa fuerza y esa fortaleza, ¿por qué lo escondemos? ¿Por qué no seguimos hacia adelante y dejamos de ver lo que está a nuestras orillas y lo que está atrás y seguimos y emprendemos el camino, dice, hacia adelante, no hacia atrás? Eso es lo que Dios quiere de parte de cada uno de los que estamos acá. Que hagamos un cambio en nuestras vidas. Que lo que hoy ocurrió con esta pandemia sea un cambio, pero un cambio grande dentro de nuestro corazón. No, ya pasó, la libramos. No se trata de librarla. Se trata de pasarla. Y después que la hayamos pasado, recordarnos quién nos ayudó a pasarla. Y hasta que no entendamos esa parte, no recibiremos la otra parte de Dios. El ser agradecidos nos lleva a muchos lugares, a muchísimos lugares. Cuando encontramos personas que son agradecidas, secularmente hablando, cuando encontramos personas que son agradecidas, a nosotros se nos llena el corazón. Cuando ayudamos a alguien y nos dice gracias. Ahora imaginémonos que el trabajo que nosotros tenemos que hacer
lo hacemos. Y las cosas que tenemos que pasar, las pasamos. Y al pasar todo eso, le decimos al Señor gracias. Imaginémonos cómo se siente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imaginemos lo que Él siente cuando escucha de parte de nosotros gracias. Cuando estamos enfermos, cuando estamos bien. Debemos de dar gracias en todo tiempo, dice la Biblia. En todo tiempo. Cuando esté lloviendo fuerte o cuando estés en el sol, disfrutando el maravilloso brillo de ese sol. O cuando estés debajo de aquella tormenta también, gracias Señor. Es que no puedo, pero tú sí puedes. Tú, Señor, sí puedes en mí. El Señor nos llama hoy, hermanos, hoy este día, a hacer un cambio rotundo con nuestras vidas. Y ese cambio es darle gracias porque Él tiene misericordia de nosotros. Dice su palabra, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí. Y lo que sigue más adelante es bendición y misericordia de Él. Y por lo tanto debemos de seguir dándole gracias. A veces creemos que el sentarnos acá en una banca y cumplir con lo que está establecido acá, ese es nuestro trabajo. No, a veces hay que exigirnos más de lo que debemos hacer. Porque cuando nos exigimos, nos volvemos cristianos no buenos, sino excelentes. Excelentes no en el sentido de ser mejores que los demás. Excelentes en que nosotros antes disfrutamos ser buenos, pero ahora disfrutamos darle nuestra excelencia a Dios. Porque íbamos al mundo y en el mundo nos desvivíamos por ser excelentes en todo lo que hacíamos. O a veces vamos a nuestros trabajos y nos desvivimos siendo excelentes en lo que hacemos. Pero entramos a nuestra iglesia y no nos queremos desvivir siendo excelentes en lo que deberíamos hacer. Entramos y vivimos en el camino de Dios y no somos excelentes en lo que debemos de hacer. Eso es darle gracias a Dios. Eso es darle gracias a Dios. Regresarle al Señor aquello hermoso que Él nos mandó a nosotros, siendo fieles en todo el sentido de la palabra, estando siempre a su servicio. Busquemos en el libro de Tesalonicenses 5:16. Tesalonicenses 5:16. Vamos a leer el 16, el 17 y el 18. Tesalonicenses 5:16. Vamos a leer el 16, 17 y 18. Y lo leemos como está escrito, hermanos. Tesalonicenses 5:16. Y lo leemos como está escrito, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Perdonen, hermanos. Y lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 16 dice, estad siempre gozosos. El 17 dice, orad sin cesar. El 18 dice, dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que nosotros agradezcamos en todo tiempo. Esa es la voluntad. Dice que para con Cristo Jesús. No dice que para con nosotros, dice para con Cristo Jesús. Debemos de darnos cuenta, hermanos, que estamos viviendo en unos tiempos demasiado peligrosos. No estamos viendo el peligro de lo que en realidad nos está viniendo y estamos sentados esperando lo que viene, en vez de estar de pie o de rodillas, alabando y glorificando el santo nombre de Dios.
Muchos de los que estamos aquí diremos, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Lo mismo decía yo. Yo estoy haciendo las cosas bien. Pero no es lo que yo estoy haciendo, sino lo que Dios está haciendo en mí. Eso es lo que debemos darnos cuenta. Lo que Dios está haciendo en nosotros, no lo que yo estoy haciendo. Porque si Dios está cambiando mi vida en base a su misericordia, mi vida está recibiendo de parte de Dios lo que mi vida necesita. Ese hombre leproso recibió la sanación, porque basado en la fe que él sentía con aquellos hombres, fue sanado. Pero dice la palabra que se regresó. Dice, él regresó. Dice, en el camino dice que venía dando ¿qué? Gloria y gracia a Dios. En el camino venía él sanándose todavía y sanado, dándole gracias y gloria a Dios. Ahora, ¿en qué camino nosotros venimos dándole gracia y gloria a Dios? ¿En dónde estamos nosotros cuando le damos gracias y gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Esa gracia, la Biblia lo dice, lo acabo de leer en Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Dios nos está haciendo un llamado. Cuando Él dice, yo estoy a las puertas de un corazón espiritual. Toco, dice. Aquel que oye mi voz, aquel que me abre la puerta, dice, yo voy a entrar ahí. Voy a cenar con Él. Voy a estar ahí con Él. Voy a sanar todo lo que Él tiene. Voy a quitar todas aquellas raíces de amargura y voy a hacer de esa persona alguien diferente, alguien que en realidad necesita esa sanación. Entonces hoy Él está a las puertas. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Pero debemos cuidar esa salvación. Porque la podemos perder. Y digo, la podemos perder. Y repito, la podemos perder. Porque si no cuidamos esa salvación, la podemos perder. Cristo vino y hizo su trabajo. Pero ya no esperemos a un Cristo que va a venir de allá arriba a ser crucificado. No, ese Cristo que viene ahora, ese Cristo que viene, no viene a ser crucificado. Él viene a pedir cuentas. Y esas cuentas debemos de darlas nosotros. En último y tercer punto voy a tocar la fe. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre leproso, tu fe te ha sanado. Cuando le dijo que era sano, entró algo que Jesús dice al último. Dice que Él es salvo. Él es salvo. ¿Sí me escucharon? Él es salvo. Ustedes son salvos. Yo soy salvo por fe en Cristo Jesús, por su gracia. Somos salvos. Pero cuando ese hombre se va, debe cuidar esa salvación. Y eso es lo que debemos hacer hoy nosotros. Alguien dijo una vez, estaba él tranquilo en su casa, lo tenía todo. Era un muchacho joven, lo tenía todo, absolutamente todo. Pero él quería más de lo que tenía. Estamos hablando secularmente. Él quería más de lo que él tenía. Él salió a buscar eso que él quería. Pero al salir a buscar eso que él quería, perdió lo que él tenía. Y cuando él perdió lo que él tenía, no tenía nada. Porque ni pudo encontrar lo que él quería allá y perdió lo que él tenía acá. Cuando nosotros no cuidamos la salvación que tenemos acá y queremos buscar lo que está allá afuera en el mundo, el vivir mejor no es malo.
Pero si el vivir mejor me separa del camino de Dios, sí es malo. Si el trabajo me exige más tiempo del que yo le doy a Dios, sí es malo. ¿Por qué le digo esto? Porque se lo puedo dar, se lo puedo decir por experiencia. Hace tiempo tuve un trabajo. Todo iba bien en el trabajo. Me daba tiempo para ir a la iglesia, me daba tiempo para servir, me daba tiempo para estar congregado, me daba tiempo para todo. Pero la compañía empezó a cambiar sus horarios. Y yo empecé, ni modo, tengo que. Y empezó a cambiar más, ni modo, tengo que. Pero cuando empezó a exigirme el único día que tal vez yo podía ir a la iglesia, ya no tengo que. Dejé ir una de mis oportunidades tal vez más grandes que tuve. Pero dije, Señor, yo voy a cerrar mis ojos. Voy a pararme acá exactamente, al lado del abismo. Y no voy a caminar hacia enfrente porque no voy a tentar tu gloria. Porque cuando Satanás le dice a Jesús, tírate, vendrán ángeles del cielo y te levantarán y te subirán y nada te va a pasar. No lo tenté, solo le dije, voy a pararme aquí y voy a confiar en ti. Y el paso que yo dé es porque tú me estás diciendo que lo dé. Y mi esposa es testigo de ello. Le dije, Señor, mañana dejo el trabajo. Sin tener ningún otro trabajo, dije, mañana dejo el trabajo. Dije, si mi fe es fuerte, debo poner a trabajar mi fe. Llegué a la compañía, le dije, ¿sabes qué? Te doy 2 semanas. O ¿sabes qué? No creo, 2 semanas es mucho, te doy 1 semana. Y muchas gracias, te agradezco por esto y por esto y por esto. Ellos se quedaron, no se va a ir. A la semana tomé mis cosas y me fui. ¿Qué iba a hacer? No tenía trabajo. Tenía una familia que mantener. Habían biles que pagar, habían cosas que hacer. Pero decidí confiar en un Dios grande, en un Dios poderoso y decirle, Señor, si yo hice esto es por ti. Y yo sé que de ti voy a recibir lo que necesito. Y le di gracias. Con amargura así en mi corazón tal vez, pero le di gracias. Y llegué a mi casa triste porque al siguiente día sabía que no tenía trabajo. Y al siguiente día tampoco tenía trabajo. Y la siguiente semana no tenía trabajo. Y la otra semana tampoco tuve trabajo. Y se acercó el mes y yo no tenía trabajo. De repente vi un lugar donde podía trabajar. Le dije, Señor, si es tuyo, va a ser en cuestión de días. Es cuestión exactamente de 5 días exactos. Dios me dijo, empiezas. ¿Me va mejor? Sí, me va mejor porque estoy aquí parado. Aquí parado, me va mejor, sí, estoy acá parado, glorificando el nombre de Dios. ¿Están ustedes ahí sentados? Glorificando el nombre de Dios. Salimos afuera a nuestro trabajo a glorificar el nombre de Dios. Vamos a donde sea y vamos a glorificar el nombre de Dios. No vamos a dejar que el mundo nos envenene y nos quite esa bendición que Dios nos dio. No vamos a dejar que nada absolutamente de eso pase con nuestra vida, porque tenemos a un Dios fuerte, poderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y hasta que no lo aprendamos, no vamos a tomar las decisiones correctas que Dios quiere en nuestra vida. Decidamos caminar por fe, hermanos. Por fe. Por fe. Eso es lo que Dios necesita escuchar de nosotros. Pero esa fe debemos activarla en hechos. La palabra de Dios dice, si tuvieras fe como un solo grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Mientras no entendamos que la fe mueve montañas y esas montañas son lo que nos estorba para estar con Cristo, no vamos a aprender lo que en realidad Dios nos quiere decir a nosotros hoy. Hoy este día Dios nos enseñó qué es la misericordia de parte de Él, con 10 leprosos, que solo uno de ellos tuvo agradecimiento. Vamos a ser nosotros ese leproso que fue agradecido por lo que hoy estamos viviendo.
Que no se nos olvide que hay muchas cosas que pueden pasar afuera. Pero tampoco que no se nos olvide que tenemos a un Dios fuerte, poderoso, omnipotente y omnipresente, que nos va a cuidar en todo tiempo. La palabra de Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Jehová, ese Dios perfecto, estará con nosotros. Estará siempre, dice, conmigo. Estará siempre conmigo. Todos, absolutamente todos, hermanos, tenemos que poner a prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de pruebas. Todos, absolutamente todos, tenemos que darnos cuenta que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está hoy aquí con nosotros. Disfrutemos cada vez que entremos a la iglesia. Pidámosle al Señor que entre a nuestro corazón. Y no estemos solo esperando a ver a qué horas termina el culto. Cuando nuestro corazón debe estar entregado con Dios y diciéndole: Dios, gracias. Gracias porque en realidad yo estoy aquí. No porque he sido más fuerte que los demás y no me he infectado con la enfermedad, sino porque tú has estado conmigo, me has librado. Porque he andado en esos lugares donde pude haberla contraído, pero tú me has pasado por ahí. No porque sea mejor que los que están aquí, sino porque es su voluntad. Porque fue su voluntad que algunos de los que están aquí pasaran por ello. Pero es su voluntad también que los que estamos acá hoy agradezcamos. Hoy agradezcamos infinitamente lo que Él quiere hacer con nosotros. Este es algo que he sentido de parte de Dios. Es algo que en realidad Él me entregó a mí en mis manos. Es algo que quiero compartirlo con ustedes. Yo sé que a muchos ya nos queremos ir, pero cuando Dios habla a nuestro corazón y a nuestra vida, la verdad no deberíamos ni siquiera pensar en a dónde vamos a ir, sino qué es lo que vamos a hacer con lo que estamos recibiendo.